Señores universitarios, tengan ustedes muy buenos días y que se encuentren en buen estado de salud. Estamos procurando cumplir con la resolución que han dado a conocer de manera general el avance de la materia por medio de medios virtuales. Para ello, usted sabe muy bien que hemos avanzado ya 3 temas en la aula, como también de manera por el método Classroom. Se les ha pasado los tres temas y ahora nos tocaría el cuarto tema, que consiste en la transacción. En principio quiero manifestar lo siguiente. Como primer número tenemos la definición. La transacción proviene del latín transactio, que quiere decir acción y efecto de transigir. ¿Qué quiere decir transigir? Para nosotros es propiamente un acuerdo de las partes para llegar a dar una solución a un punto conflictivo. Por ello que en el campo del derecho propiamente dicho, la transacción es un acto jurídico bilateral que consiste en la extinción de obligaciones litigiosas a través de concesiones recíprocas que realizan las partes. ¿Por qué decimos bilateral? Porque tiene que existir necesariamente dos partes. Pueden ser personas naturales o también pueden ser personas jurídicas. Esa sería prácticamente con relación a la transacción. Pero aquí tenemos otro punto muy importante que debemos tomar en cuenta. En el Código Civil, si ustedes analizan, tenemos propiamente nosotros la ley número 12.760. En el artículo 945 tenemos una noción donde manifiesta que la transacción es un contrato por el cual, mediante concesiones recíprocas, se dirimen derechos de cualquier clase, ya que para que se cumplan o reconozcan, ya para poner términos a litigios comenzados o por comenzar, siempre que no estén prohibidos por la ley. Otro aspecto importante, este artículo considera que la transacción está restringida a la cosa u objeto o materia. Esa sería la parte de la definición que ustedes deben tomar muy en cuenta. Ahora vayamos pues como segundo subtítulo, elementos de la transacción. Dicho ello, los elementos de la transacción son las siguientes. Tenemos elemento personal, elementos reales y luego tenemos elemento formal. Entre los elementos propiamente personal son las partes naturales o son las partes o personas naturales o personas jurídicas que tienen derechos e intereses en el conflicto. El inciso, bueno, esto es el inciso A. Y en el inciso B tenemos elementos reales. Tiene las siguientes situaciones. Una relación jurídica incierta, la base firme de transacción y las concesiones recíprocas. ¿En qué consiste estos elementos o partes o subelementos de elementos reales? Una relación jurídica incierta es que las partes tienen que reconocer sus derechos y obligaciones. En cambio, en la base firme de la transacción es el cumplimiento de esta transacción. Y las concesiones recíprocas son pues las que llegan a intercambiar bienes o servicios. Esos serían los elementos de la transacción. Y en el elemento formal, la transacción es un contrato, pero no solemne, o también puede ser. Se requiere que se redacte por escrito, pero no en acto judicial, con exigencias legales. La transacción extrajudicial es la que se realiza en base a una escritura pública o documento privado, con firmas legalizadas por notario. Esos serían prácticamente los elementos de la transacción, repito, para nosotros elemento personal, elementos reales con su subclasificación, una relación jurídica incierta, otra, la base firme de la transacción y las concesiones recíprocas. Y por último, elemento formal, que participan las partes. O más propiamente, se realiza las partes un contrato, no será solemne, pero se lleva adelante.
Entre las características de la transacción, como punto 3, tendríamos nosotros los siguientes. Como inciso A, contrato bilateral. Como inciso B, contrato sinalagmático. Inciso C, carácter oneroso. Inciso D, contrato causal. Explicamos ahora estas características, cada una de ellas. Contrato bilateral es la existencia de dos o más partes o personas. Volvemos a recordar, pueden ser personas naturales o personas jurídicas. En el inciso B tenemos el contrato sinagmático. O sea, aquí existen las obligaciones mutuas, o sea, de ambas partes. Y en el inciso C consideramos el carácter honoroso, es de reciprocidad de prestaciones. Y en el inciso D tenemos el contrato causal. ¿En qué consiste este contrato causal? Más propiamente, el objetivo principal es eliminar la controversia mediante mutuas renuncias, siendo la reciprocidad de concesiones como ser morales o bienes económicos. Ahora, pasamos al número 4, clases de transacción. Entre las clases de transacción que nosotros estudiamos, o vamos a estudiarlo y vamos a citarlo, son las siguientes. Como inciso A tenemos las transacciones extrajudicial y judicial. Como inciso B mencionamos la transacción impropia y propia. Y inciso C, la transacción incompleta y pura. Ahora bien, vayamos ahora más propiamente a estas clases que explicamos. Por ejemplo, la transacción extrajudicial se realiza fuera del proceso judicial, fuera. En cambio, la transacción judicial se desarrolla con intervención de tribunales judiciales. Ahora, en el inciso B, señores universitarios, la transacción impropia y la transacción propia también tienen sus características. ¿En qué consiste la transacción impropia? Tiene una característica importante. No reuniendo los requisitos del contrato, se designa a un tercero. En cambio, en la transacción propiamente propia, los mismos contratantes o partes son los que efectúan la transacción. Como inciso C, como habíamos mencionado, la transacción tenemos incompleta y pura. ¿En qué consiste la transacción incompleta? Las partes sacrifican un objetivo diferente a lo pretendido por factores ajenos a la voluntad de las partes. En cambio, la transacción pura es un acuerdo entre partes, constituyendo un contrato. Bien, continuamos y tenemos el quinto subtítulo. Condiciones para la existencia de la transacción. Usted sabe muy bien que estas condiciones otros autores lo consideran como requisitos también para efectuar esta figura jurídica. Tenemos las siguientes entre las condiciones. 1, consentimiento. Inciso A. Inciso B, objeto. Inciso C, causa lícita. Inciso D, capacidad. Entonces tenemos 4 condiciones para la existencia de la transacción. 1, consentimiento. Tiene como base la voluntad, que debe ser expreso manifestando conformidad, sin que exista vicios de consentimiento. Y entre los vicios de consentimiento podemos citar, o citamos el error, violencia y dolo. En cambio, inciso B, el objeto, es la cosa o acción que se aplica a la fuerza del contrato. No confundir con el objeto de las obligaciones. Es la prestación prometida, que podemos decir entregar, un hacer o un no hacer. Y la causa lícita, inciso C, esta sería la causa lícita entre las condiciones para la existencia de la transacción, podemos mencionar lo siguiente. Es el propósito o razón que motiva a las partes a celebrar el contrato. Esa sería la causa lícita. Y otra tenemos inciso D, la capacidad. ¿En qué consiste este inciso C de la capacidad? Las partes deben
poseer el conocimiento necesario para obrar y por otro lado la persona debe tener voluntad de obrar. Ejemplos, la hipoteca, el anticresis, etc. Entonces vean, señores universitarios, este sería el tema de manera muy resumida. Espero que con estas explicaciones ustedes tengan una base, por lo menos algo de conocimiento sobre el tema de la transacción. Este tema sería el quinto tema que damos a conocer a cada uno de ustedes y les haremos llegar los apuntes necesarios en el momento oportuno. Muchísimas gracias por su atención y será hasta la próxima clase.